Carlos Horna Vallejos, quien será nuestro expositor el día de hoy. El señor Carlos Horna Vallejos es profesional técnico con más de 20 años de experiencia en el sector de TI, director de la empresa de consultoría estratégica GTDI, cuenta con 10 años de experiencia en normalización tanto nacional como internacional. A nivel nacional participa en los comités técnicos de INACAL, en los comités de codificación e intercambio electrónico de datos, comité de ingeniería de software, sistemas de información y gestión de proyectos, comité de defensa civil, seguridad de la sociedad, comité de informática en la salud y el comité de gestión de activos y riesgos. A nivel internacional participa como experto peruano en los comités de ISO, seguridad de la información, ciberseguridad y protección privada, gestión de servicio de TI y gobernanza, gestión de proyectos, portafolios y programas, y comité de gestión de riesgos. Damos la bienvenida al señor Carlos Horna Vallejos para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Carlos. Adelante, por favor. Gracias, Cristian. Buenas tardes con todos. Agradecerles por la oportunidad y por el tiempo que se están dando las personas en acompañarnos para hablar de estas normas que tienen particular relevancia actualmente por la coyuntura en la que vivimos. Y curiosamente estas normas han venido trabajándose desde hace buen tiempo. De hecho, la 22320 viene desde hace aproximadamente 8 o 9 años, con un trabajo que viene un poco más de 10 años, y que en el 2018 tiene una actualización importante si la vemos en el contexto actual. ¿Okay? En el 2018 cambia un poco, y ese cambio a que en algún momento en el comité lo discutíamos si era, digamos, pertinente o no, hoy se convierte en un elemento de gran importancia, ¿ok? Y básicamente estamos hablando de que esta norma, en su primera edición, era una norma de requisitos, es decir, una norma certificable, ¿ok? Y como las normas certificables, normalmente era una organización la que lo implementaba y la que se certificaba. Sin embargo, la experiencia internacional ha mostrado que los incidentes más importantes no corresponden a una organización única, sino que tienen impacto comunitario de diverso alcance. Vamos a hablar de aspectos que pueden ser locales, regionales, pueden ser distritales o provinciales, o macro, que puede llegar a ser hasta nacionales. Y creo que en un contexto de COVID-19, que es un alcance global, por decirlo mundial, esta norma, con ese enfoque de no necesariamente estar orientada a requisitos para únicamente una organización, sino para establecer un modelo común, un modelo de proceso común para gestionar incidentes que permita la articulación entre diversos actores, entre diversas áreas, incluso entre diversos países, hace que esta norma, en sus cambios que ha sufrido, que si bien es cierto, a nivel de la gestión de incidentes no son, digamos, significativos en la edición anterior, sí el hecho de que dejó de ser de requisitos para tener un enfoque más amplio a nivel de su despliegue, ha sido, digamos, una decisión acertada. ¿Okay? Entonces, dicho eso, vamos a empezar a conocer un poco más sobre 22320. ¿Ok? Vamos a hablar de 22320 y de 22395, para lo cual tenemos aproximadamente 40 minutos, donde vamos a tratar de mostrar qué cosa es la norma que contiene, por qué es importante, y también indicar que tanto la 22320 como la 22395, así como la ISO 31000
la 22316 y me falta una, y la 22301, ¿ok? Son normas que están actualmente a libre disposición, es decir, pueden leerse a texto completo en la plataforma de INACAL. Ok, pueden entrar a la web de INACAL a buscar las normas libres que han sido puestas a disposición para el público de forma gratuita, precisamente por el contexto de COVID-19, y que no solo INACAL las ha puesto a disposición, sino también puede encontrarse para revisarse a texto completo sus versiones de ISO en la misma web de ISO. ¿Ok? Entonces es importante que veamos que estas normas tienen una relevancia, una utilidad importante en el contexto actual, y que podemos verlas con sus versiones de norma técnica peruana a texto completo en la web de INACAL. ¿Ok? Voy a agradecer las preguntas, ¿ok?, que puedan realizar. Como ya se indicó, hay una opción de preguntas en el chat, y por favor, en la medida que vayamos avanzando, si tienen preguntas, las van poniendo ahí, porque una vez que yo termine la exposición, vamos a empezar a revisar cada una de las preguntas que se hayan formulado. ¿Ok? Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver para abordar 22301, perdón, 22320. Vamos a ver qué cosa es un incidente, las estructuras de la norma, los principios que incluye esta norma. Vamos a hablar un poquito de gestión de incidentes, del proceso de gestión de incidentes, importancia del trabajo conjunto, el trabajo coordinado, es decir, cómo esta norma nos ayuda a entender la importancia del trabajo conjunto en el marco del proceso que pone como modelo. Y ya para cerrar en esta primera parte, lo que sería la importancia de la gestión de incidentes en un contexto de COVID-19. Entonces, para empezar, vamos a, digamos, la definición, ¿okay? Una idea base. En este punto tenemos que la 22320 nos dice que ha habido un incremento en los niveles de importancia de los incidentes a nivel global, ¿ok? Lo que hace que el enfoque de gestionar estos incidentes o de manejar estos incidentes con un objetivo principal de salvar vidas humanas principalmente, reducir los daños y las pérdidas, y de garantizar un nivel apropiado de continuidad de las funciones esenciales sociales, son aspectos que son cada vez más relevantes. Entonces, tenemos que, primero, vemos que tenemos que proteger la vida humana. Segundo, ¿ok?, reducir los daños. Tercero, las pérdidas. ¿Ok? Y garantizar un nivel apropiado de continuidad de funciones sociales esenciales. Las funciones sociales esenciales no son otras que la salud, por ejemplo, la atención en salud, el agua, ¿no? Pero el agua bebible, ojo, ¿okay?, a hacer una diferencia. Porque, por ejemplo, en una inundación podemos estar rodeados de agua, pero no es agua bebible. Entonces tenemos que ver que haya agua bebible. De repente los servicios de telecomunicaciones, o de repente la provisión de alimentos, refugio, etcétera. Entonces, todo eso son aspectos que hay que tomar en consideración al momento de planear y responder ante el incidente. ¿Ok? Vamos a ver que define incidente como un evento que puede ser o que podría provocar una disrupción, una pérdida, una emergencia o una crisis. En otras palabras, un incidente se está viendo como un elemento negativo, algo que impacta en diversos niveles, en diversas circunstancias. Es un poco para salir del ámbito convencional que tenemos sobre una única organización,
he puesto aquí algunos ejemplos de incidentes que cumplen con esta definición, ¿ok? Y no últimos, sino para ver que a lo largo del tiempo siempre hemos tenido incidentes significativos. Por ejemplo, Perú es un país sísmico. Un ejemplo, el terremoto de 7.9 en Pisco en el 2007. Aproximadamente 597 fallecidos, 431.000 afectados. Todos recordamos este evento desastroso, ¿ok? Y que hasta hoy creo que todavía no se ha, digamos, superado completamente. También hablando ya un poco más reducido de lo que afectaría a una organización, tenemos lo que pasó en el incendio del almacén de Cenares en el 2016, donde fallecieron 3 bomberos. ¿Okay? Es otro tipo de evento que encaja en la definición de incidente, algo que sucedió. ¿Okay? Y por supuesto, en Piura, en el 2017, uno de los, digamos, eh, puntos más visibles de los estragos que puede generar el fenómeno del Niño. Más de 20.000 damnificados en la región y que hasta hoy todavía se sigue reconstruyendo. Entonces, estamos hablando de 2017 al 2020, tenemos 3 años y seguimos en reconstrucción. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que Perú tiene particulares elementos que siempre están, digamos, mostrándonos que los incidentes, tanto naturales como provocados por el hombre, se dan, ¿ok? En nuestro país. Pero no estamos hablando solo de nuestro país. Al hablar de una norma que 22320, vamos a ver que hay elementos que nos van a mostrar incidentes que han marcado algunos aspectos. Por ejemplo, la resiliencia tuvo un antes y un después con el atentado de las Torres Gemelas, ¿ok? Allá por el 2001. Y esto es de particular importancia porque después de este atentado se empezó a ver el tema de continuidades de una forma un poco diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran 2 torres gemelas y muchas organizaciones tenían su organización principal en una torre y tenían su respaldo en la otra torre, porque no se imaginaban que ambas torres podían ser afectadas en un mismo incidente, hasta que pasó lo que pasó y ambas torres dejaron de funcionar. Después de esto ya era una práctica común que organizaciones globales no solo tengan su área de contingencia o sus áreas de contingencia en otra parte un poco más alejada, sino que incluso lo tengan en un punto al otro lado del globo terráqueo, ¿ok? Precisamente para tratar de garantizar que si algo pasa en la mitad del planeta, ellos tengan una contingencia al otro lado del planeta. El huracán Katrina en el 2005, la influenza H1N1 en el 2009 y 2010, donde ya podemos hacernos una idea de cómo es que esto escala a nivel global. ¿Okay? Y, por supuesto, no todos los incidentes son específicamente, digamos, desastrosos visibles. Y también tenemos el ciberataque de WannaCry en el 2017. Es un ataque de ransomware. Si bien es cierto, es un aspecto bastante técnico. Tuvo impactos en diversos equipos informáticos de diferentes organizaciones, pudiendo dejar sin servicios a, a muchas organizaciones, sin servicios de salud, de fluido eléctrico, servicios esenciales que tenían una base gestionada por infraestructura TI. Entonces podemos ver que ya la idea de que yo gestiono los incidentes dentro de mi organización, de que yo tengo que certificarme como tenía 22320 en la primera edición, un poquito queda corto, porque ya no es que yo tenga que certificarme, que yo tenga que ver mi organización, sino que mi organización dentro de un entorno de un incidente
es uno de los actores, que puede ser uno de los afectados o puede ser uno de los que ayudan a recuperar. Entonces, ahí hay un enfoque que es bastante interesante, que es el que trata de enfocar esta norma. ¿Ok? Cuando hablamos de la estructura de la norma, vamos a ver que tenemos 6 capítulos y 4 anexos. ¿Ok? El primer capítulo es objeto y cambio de aplicación, referencias normativas, luego pasamos a términos y definiciones, y luego ya a partir de la cláusula 4 a la 6 ya entramos un poco más en materia. La cláusula 4 nos va a mostrar un conjunto de principios que debemos tomar en consideración cuando vamos a gestionar un incidente. El capítulo 5 ya vamos a entrar a ver aspectos ya más específicos sobre la gestión propia del incidente. Y en la cláusula 6 vamos a ver cómo es que el trabajo conjunto puede ser un elemento fundamental cuando hablamos de incidentes mayores. Mientras más amplio es el incidente, mientras más grande es el incidente, mientras mayor área cubre, ¿ok? El trabajo conjunto es más importante. ¿Ok? Luego pasamos al anexo A, donde nos va a dar alguna guía adicional para trabajo en conjunto. El anexo B nos va a ayudar para ver cómo estructurar la gestión de incidentes, algunos ejemplos de tareas en el anexo C, y la planificación, la gestión de incidentes en la D. ¿Okay? Todos estos son ejemplos muy cortos. ¿Ok? De todos modos, les recuerdo, pueden ver la norma a texto completo en la plataforma de INACAL. Y las preguntas en la opción de preguntas del chat. ¿Ok? Bien, para entender cómo enfrentar o cómo desplegar la gestión de incidentes, tenemos que tomar en consideración que esta norma nos presenta 11 principios. Y estos 11 principios no son requisitos, ¿ok? No es que tenemos que cumplir estos 11 principios, sino que debemos tomarlos en consideración. Tenemos que, lo que sea que decidamos, lo que sea que hagamos, o lo que sea, o como sea que reaccionemos, debemos tener en consideración estos 11 principios, que si los revisamos, tienen mucha coherencia, ¿ok? Entonces tenemos un principio que nos dice que debemos incluir aspectos éticos, es decir, lo que hagamos para responder tiene que ser ético, ¿ok? Tenemos que mantener una unidad de mando, no pueden todos decir qué cosa hacer y hacer lo que quieran. Tenemos que definir cuál va a ser la línea de mando, la línea de comando a la que todos vamos a seguir, ¿ok? Y hacerlo de una manera adecuada y ordenada. Tanto los que seguimos la línea de mando como la misma línea de mando tiene que ser coherente, tiene que ser calificada, tiene que ser adecuada, ¿ok? Tener en cuenta el trabajo conjunto de que todos estamos poniendo el hombro, ¿ok? El enfoque es amplio, es decir, que aborde todos los peligros posibles, ¿ok? De modo que no tengamos sorpresas de que algo se nos pasó, sino que debemos tener un enfoque amplio. Por lo tanto, la colaboración interdisciplinaria es importante, ¿ok? Tanto también de la academia como de la práctica, como de la profesión específica, ¿ok? Entonces es importante que podamos abordar todos los peligros. Obviamente, un corazón basado en la gestión del riesgo, para identificar oportunidades y amenazas y determinar cuáles son los riesgos de mayor o menor impacto, para priorizarlos y para determinar las opciones de tratamiento, es un elemento importantísimo. En este punto podemos tener mayor referencia con la ISO 31000, que es otra norma que también está en su edición de norma técnica peruana, puesta a disposición para lectura texto completo en la plataforma de INACAL. Y la preparación, ¿ok? Debemos empezar a prepararnos, y la preparación no solo significa hacer documentos, sino ejercitarnos, sino entender qué vamos a hacer y realizar ejercicios para poder desarrollar capacidades en cuanto a la respuesta adecuada, ¿ok? Luego pasamos a hablar de
información compartida, es decir, desarrollar información de manera colaborativa y que puedan tanto recopilarse como enviarse a todos los actores, dependiendo del nivel de actor o de stakeholder que sea, ¿ok? Tanto para toma de decisiones como para seguir un lineamiento, ¿ok? Del otro lado tenemos también los aspectos de salubridad, es decir, cuidado de la salud, ¿ok? Este es safety en inglés. Entonces aquí tenemos que ver las cosas que no vayan a dañar a las personas, ¿ok? Debemos tomar en consideración que las decisiones, las cosas que hagamos, no van a tener otro impacto adicional en las personas, ¿ok? Finalmente, los tres últimos tenemos los factores humanos y culturales, entendiendo de que el incidente y la respuesta va a proteger a personas y las personas van a estar involucradas en todos estos procesos, ¿ok? Por lo tanto, debemos ser claros, entendibles, y eso significa que tomamos en consideración que las personas tienen ciertos rasgos, ya sean culturales o propios, y que tienen también sentimientos, y que van a estar de repente en una emergencia asustados, van a estar de repente desesperados, de repente van a estar nerviosos. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración todos estos factores al momento de planificar, porque no son robots y si nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Todos van a ir por esta línea y así tienen que hacerlo siempre al momento de un terremoto. Si no han tenido una preparación adecuada, van a tratar de salir por la ventana, por la escalera, por donde sea. Entonces tenemos que tomar en consideración esos aspectos, ¿ok? Tenemos que ser flexibles, ¿por qué? Porque no significa que lo que hemos planificado, lo que vayamos a decidir, así se va a cumplir tal cual o que el evento tuvo la magnitud que nosotros habíamos planificado. Pudo haber sido mayor o pudo ser menor. Entonces tenemos que ser flexibles al momento de la respuesta, ¿ok? Y por supuesto aprender de lo que haya sucedido anteriormente, tanto a nivel de respuesta como a nivel de gestión. De repente una forma de comunicación no fue la más adecuada, ¿ok? O faltó algún elemento a tomar en consideración. Entonces todo eso nos va ayudando a generar capacidades en respuesta ante incidentes, precisamente para mejorar continuamente hasta llegar a un nivel de madurez sólido, ¿ok? Entonces, como vemos, ninguno de estos son requisitos, no es que tenemos que hacer esto, sino que lo que planifiquemos, lo que vayamos a hacer, la forma como vamos a responder, tiene que tomar en consideración estos elementos, ¿ok? Ahora, debemos también tomar en consideración de que una vez que, digamos, la emergencia existe, es decir, inmediatamente que empieza un temblor o un terremoto, nosotros no vamos a correr a buscar el plan o el documento o el registro. No, lo que tenemos que hacer es empezar a responder, a proteger vidas, ¿ok? A proteger la organización de pérdidas masivas, ¿ok? Claro, obviamente, primero las vidas y luego, como hemos visto, los daños, evitar los daños y luego proteger las pérdidas, ¿ok? Entonces, en ese orden hay que empezar a abordar las cosas. Primero, que todos se pongan a salvo y luego ya vemos el resto de cosas, ¿ok? Pero no es momento de planificar cuando el evento, cuando la emergencia ha sucedido. Se planifica antes, ¿ok? Y aquí es que tenemos que ver que entender esto porque al momento de responder no tenemos mucho tiempo para planificar normalmente, ¿ok? Ahora, si vamos a ver que no hemos planificado, por ejemplo, un entorno como COVID-19, y ya tenemos más de 100 días dentro de este contexto de emergencia, entonces, si no hemos planificado, es momento de ya respondimos. O sea, ¿cómo hemos respondido el primer día, hemos respondido. Si no hemos hecho nada, pues esa ha sido nuestra primera respuesta, no hacer nada. ¿Ok? Y luego hemos ido ya tomando decisiones y entendiendo cómo van la situación. Pero si no tenemos un plan, va a ser muy complicado que podamos tener buenos resultados.
Si no hemos planificado, de repente es momento de empezar a planificar. Claro, no vamos a planificar qué pasaría si vamos a prepararnos para una pandemia, sino que ya estamos dentro del estado de emergencia, en el evento de la emergencia. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son en el horizonte los posibles nuevos elementos dentro de este entorno de pandemia y prepararnos para eso, para recuperarnos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos a tener cierta flexibilidad. ¿Ok? Al momento no solo de prepararnos, sino de recuperarnos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de gestión de incidentes, vamos a ver que la norma nos dice que debería considerar una combinación de instalaciones, hablamos de infraestructura, ¿ok? Equipos, personal, estructura organizacional, procedimientos y comunicaciones, ¿ok? Entonces, si vemos que no estamos hablando meramente de un tema documental o de un tema de jefes y subordinados, sino estamos hablando de una estructura para poder resistir y recuperarnos. ¿Ok? Y aquí vamos a ver que tenemos dos elementos que tiene este capítulo. ¿Sí? El proceso de gestión de incidentes y la estructura para la gestión de incidentes. Entonces, cuando hablamos del proceso, vamos a ver que tenemos que contemplar algunos elementos adicionales. Aquí yo he puesto 3 que están en la norma y que son bastante interesantes. Como por ejemplo, entender las diferentes perspectivas, lo que yo les decía, una emergencia, tenemos que tener la mayor cantidad de información para tomar decisiones, por lo tanto, entender las perspectivas que va a, digamos, a afectar o las perspectivas de afectación que vamos a tener ante el incidente, nos va a ayudar a poder entender cómo podemos reaccionar adecuadamente. ¿Ok? La importancia del tiempo. ¿Ok? En la medida que el tiempo pasa, dependiendo de la emergencia, esta se puede agravar o puede, digamos, ya reducirse. Es decir, si es algo que duró un terremoto de 30 segundos, entonces luego ya hay que recuperarnos porque ya pasó el incidente, ¿ok? Pero la emergencia queda. ¿Por qué? Porque todavía estamos después de un desastre, entonces tenemos que buscar a las personas, si hay personas perdidas, ¿no? Entonces hay que ver que los tiempos son un factor muy, muy importante, ¿ok? Porque puede significar que podamos todavía encontrar personas con vida o definitivamente ya perder esa esperanza, ¿ok? Y no solo la vida de las personas, sino también pérdidas, porque hay otros aspectos, aspectos financieros, aspectos de infraestructura, aspectos importantes, porque por ejemplo, si no tenemos infraestructura disponible y tenemos afectados, ¿cómo los vamos a proteger de la intemperie? O sea, ¿dónde los vamos a poner? ¿Dónde los vamos a alojar? No los vamos a alojar en ninguna parte si no tenemos dónde ponerlos. Entonces, hay que empezar a ver otras cosas. Y el otro elemento es el de ser proactivo. ¿Okay? Es decir, no esperar a que alguien nos obligue a hacer las cosas, sino tener iniciativa. Y aquí es importante el concepto de la línea de comando, ¿ok? O la línea de mando para tener un orden, ¿ok? La línea de mando no necesariamente la que te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto a un nivel específico. O sea, da este paso, luego este otro, luego este otro, sino que marca un norte, marca una guía, marca una referencia de qué hacer. Y luego ya cada uno en la medida de sus posibilidades, de lo que pueda o no pueda hacer, empieza a alinearse a eso, empieza a seguir a eso. Y ante una discrepancia o ante una duda, se le consulta para ver cómo es que puede apoyar, cómo es que va a apoyar, qué cosa puede hacer o qué cosa necesita. ¿Ok? Entonces, sí, ser proactivo es otro de los aspectos que hay que tomar muy, muy en importancia. ¿Ok? Del otro lado tenemos la estructura para gestión de incidentes, porque una cosa es el proceso que se puede realizar, ¿ok? Y que va a ser repetitivo, y otra cosa es cómo nos organizamos para tener una adecuada gestión de incidentes estructurada. Obviamente los roles y las responsabilidades.
Y estos roles y responsabilidades van a ir del lado de quién puede hacer qué cosa, quién tiene la capacidad para hacer qué cosa y quién tiene la responsabilidad para hacer qué cosa. Dependiendo de la magnitud de la emergencia, esto puede variar, ¿ok? En la asignación, ¿ok? Siempre va a haber una línea de comando que cuando hablamos de un elemento de alcance nacional, tiene que ser el gobierno central. No puede ser otro, porque es el que tiene la responsabilidad. Por eso es que tenemos los COEN, ¿no? Los regionales, o el Centro de Emergencia Nacional, ¿ok? Precisamente es la línea de comando que observa y dirige las operaciones a nivel nacional. Y entonces todos los stakeholders, que pueden ser organizaciones, empresas, asociaciones, grupos, etcétera, siguen los lineamientos de este grupo, digamos, de coordinación nacional. ¿Por qué? Porque están las autoridades, las que tienen la autoridad, las que tienen la responsabilidad de llevar adelante esto. ¿Ok? Y entonces, ahí es donde ya se van a disgregar los roles y responsabilidades. Y estos van también del lado de los gobiernos regionales y de las municipalidades, tanto distritales como provinciales. Si estamos hablando de repente de una emergencia dentro de una sola empresa, de una única empresa, eso cambia. ¿Por qué? Porque obviamente los roles y responsabilidades dentro de la organización van a variar. Y aquí de repente ponemos que la línea de comando podría tenerlo el dueño de la empresa o podría tenerlo un área específica, ¿ok? Dentro de la empresa, que tenga las capacidades y los conocimientos para poder liderar la respuesta ante una emergencia. Entonces, y también dependiendo de la emergencia, ¿ok? Y ver esto, cómo es que se va a abordar dentro de la organización. Entonces, son, digamos, los roles pueden ser similares, pero, digamos, las personas sí son diferentes. Otro elemento tenemos que es que si no tenemos recursos para la gestión de incidentes, tampoco vamos a poder hacer mucho. Y en recursos hablamos de aspectos financieros, de infraestructura, de personas a nivel de competencias y de capacidad y conocimientos, porque si no tenemos los materiales para responder, es decir, si no tenemos la infraestructura, las personas, los recursos para responder ante una emergencia, no vamos a poder hacerlo, ¿ok? Eh, por lo menos no adecuadamente. Vamos a tratar de correr por nuestra vida, pero no vamos a responder adecuadamente para recuperarnos, ¿ok? Y finalmente, las tareas de gestión de incidentes, ya, asignar o determinar cuáles van a ser las tareas que se van a realizar dentro de un plan, ¿ok? De gestión de incidentes, ya sea para responder, para orientar, para comunicar, para restaurar, para recuperar, para reconstruir, etcétera. Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración y están dentro de la cláusula 4. Esto de acá lo vamos a ver reflejado en el modelo de gestión de incidentes. Este es el modelo de proceso, ¿ok? Y en este modelo de proceso tenemos que ante un incidente vamos a tener que desplegamos un modelo donde ponemos un primer componente que es el de obtener y compartir información para determinar qué cosa es lo que está pasando, qué vamos a hacer, qué podemos hacer, para qué tenemos los recursos para poder responder. Obviamente, no puedo responder a gran escala si no tengo los recursos para hacerlo. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que haber una coherencia. ¿Ok? Y esto de acá no se va a determinar si no se tiene la información adecuada. Por lo tanto, tenemos que obtener y compartir información. Luego pasamos a un razonamiento, una evaluación de la situación y el pronóstico. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué se viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya nos recuperamos? ¿Esperamos que esto empeore, mejore? ¿Puede volver a pasar? ¿Ya no va a volver a pasar? ¿Cómo es que vamos a estar en una semana, un mes, 3 meses, un año? ¿Ok? Entonces evaluamos la situación y hacemos un pronóstico también para ver, digamos, cómo es que nos estamos enfocando. De otro lado, empezamos a planificar. Empezamos a ver cómo es lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a poner la definición
de roles, responsabilidades, acciones, actividades, todo lo que necesitamos. Los stakeholders, vamos a conversar con ellos, vamos a colaborar, etc. Y luego ya vamos a a la toma y reparto de decisiones. Aprobamos esto, lo avanzamos, lo desplegamos y empezamos a ejecutarlo, ¿ok? El ejecutarlo tiene que ver también con hacer las prácticas para entender qué cosa es lo que vamos a hacer, entrenarnos, conocer. Las personas tienen que ser conscientes de qué cosa es lo que van a hacer ante una emergencia, ¿ok? Y obviamente este proceso está, digamos, diseñado para ser establecido antes de una emergencia, ¿ok? Como dije, dentro de la emergencia tú no puedes ponerte a planificar en ese momento tienes que responder. Por lo tanto, esto se hace de manera previa a la emergencia, porque en la emergencia ya ejecutas, ya haces, ¿ok? Ya respondes, ¿ok? Pero ya parte de las decisiones han sido que inicies tus pruebas. Por eso es que hacemos los simulacros, por ejemplo, de sismo, para saber cuál es la ruta de evacuación, por dónde vamos a ir, cómo es que vamos a actuar, ¿ok? No hacemos simulacro al momento que hay un terremoto, no, lo hacemos previo. Entonces, parte, ya cuando hacemos el terremoto, hacemos lo mismo, pero ya estamos ejecutándolo, no nos estamos preparando para ya nos estamos ejecutando. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la misma lógica. Por lo tanto, ante el incidente, hacemos lo que hemos decidido que vamos a hacer. Por lo tanto, es la implementación de decisiones, la ejecución. Y del incidente vamos a tener una retroalimentación y control. Es decir, vamos a aprender de cómo hemos afrontado el incidente y vamos a tener el control también del incidente en la medida que tengamos buenos resultados. ¿Okay? Este es el proceso como está en 22.320. Veamos cómo estamos de tiempo. Creo que tenemos que avanzar un poquito más rápido. Cuando hablamos de trabajo en conjunto, la cláusula 6, ya vamos a hablar de que debe haber una coordinación y cooperación entre diferentes áreas o niveles dentro de una misma organización o de múltiples organizaciones, dependiendo del tamaño del incidente. ¿Okay? Para eso tenemos que evaluar o entender los requisitos previos. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, un requisito previo para que esto funcione, que compartan el mismo proceso, es decir, que las organizaciones que van a estar involucradas en este trabajo conjunto deberían tener el mismo proceso que acabamos de ver, para que esos procesos puedan integrarse entre sí. Si tienen procesos diferentes o no tienen procesos, entonces va a ser muy complicado, o sea, no va a ser imposible, pero va a ser más complicado. Por lo tanto, compartir el mismo proceso va a ayudar. Ver la imagen completa, es decir, no solo lo que nos interesa a nosotros, sino todo lo que conlleva a esta emergencia, ¿okay? Para poder responder adecuadamente. Tener una imagen operativa común, es decir, que todos entendamos cómo vamos a abordar, digamos, la respuesta ante una emergencia. Y esto de acá significa de que entendamos quién va a hacer qué cosa y cómo es que nosotros vamos a depender de lo que otra organización haga. Y otras organizaciones van a depender de lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, tenemos que tener una imagen operativa común, es decir, una imagen que vaya a hacernos entender que todos tenemos parte en esto. ¿Okay? Establecer la comunicación, los mecanismos de comunicación, no solo los medios, sino las formas, ¿ok? El lenguaje, los símbolos, signos, contraseñas, etcétera, aspectos que necesitemos para hacer una comunicación fluida, ¿ok? Evidentemente, si hay un evento de magnitud, puede que uno de los elementos que dejen de operar sea el fluido eléctrico. Por lo tanto, enviarnos información por correo electrónico puede que no sea la mejor alternativa. ¿Okay? Muchas veces un megáfono o una alarma son elementos que se puedan utilizar y que todos tendrían que empezar a reconocer. No voy a hacer que suene una alarma y todos digan recreo, no, pero no es recreo. Es que viene, no sé, un huaico o viene algún efecto negativo del que tenemos que protegernos. Y establecer decisiones conjuntas, establecer
los mecanismos cuando hablamos de múltiples organizaciones, cómo se van a tomar las decisiones, ¿ok? Para que tengan un nivel de validez, ¿ok? Y para que todos estemos de acuerdo en cumplirlas, ¿ok? Para que no haya imposiciones, sino que hayan puntos de vista coordinados, consensuados, de modo que todos estén comprometidos en la respuesta. De otro lado tenemos desarrollando e implementando métodos para el trabajo conjunto, y aquí tenemos importante el equipamiento técnico para poder desarrollar todos estos aspectos y los acuerdos, porque cuando hablamos de múltiples organizaciones, ya cada una tendrá que ver cómo hace su parte, pero lo que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos que se ha acordado. Y esto de acá tiene una pequeña modificación al modelo de proceso que habíamos visto, que si bien es cierto, es prácticamente el mismo, solo que ahora incluye a múltiples organizaciones, que incluso podrían ser múltiples ciudades, múltiples regiones o múltiples países, ¿ok? Y no solo 4, sino podrían ser N, ¿ok? Pero ya tiene el enfoque coordinado, es decir, obtener y compartir información coordinadamente, coordinar la evaluación de la situación y el pronóstico, una planificación coordinada, una toma y reparto de acciones coordinadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que es el mismo proceso, por eso es que hacía énfasis en que es importante que tengamos el mismo proceso entre todos los actores para poder tener, digamos, una forma común de entendernos, y nos van a ayudar a desplegar una respuesta coordinada ante el incidente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si hay un terremoto, no le va a afectar solo a una organización, le va a afectar a todos los que están dentro del área de impacto del incidente o del terremoto. Por lo tanto, habría que ver que tenemos que responder de una manera coordinada entre todos. ¿Ok? Para finalizar esta primera parte, que ya me ha tomado mucho tiempo, la importancia para gestión de incidentes en un contexto de COVID-19 y particularmente de 22.320 es precisamente esto, aprender a trabajar coordinadamente para responder a diversas escalas ante objetivos comunes. En una escala de COVID-19 estamos viendo que los mejores resultados los hemos tenido cuando ha habido liderazgo del gobierno, pero también la sociedad civil ha empezado a actuar sin necesidad de que el gobierno les obligue a hacer cosas, ¿ok? Y que han podido articularse con el gobierno. Tenemos por ejemplo, el tema de las colectas para plantas de oxígeno incluso, o que se puedan prestar plantas de oxígeno a zonas más afectadas. Eso de ahí es un ejemplo de colaboración interinstitucional, el hecho del sector privado con el gobierno. Y también el hecho de que varias organizaciones no hayan subido sus costos, por ejemplo, en oxígeno, en medicamentos, es importante esta coordinación, porque también ha habido coordinación de la mala, ¿no? Coordinarse para subir los precios de medicamentos, para poder aprovechar esta coyuntura. O sea, eso, de eso no habla esta norma, eso no debería ser. Si todos estuviéramos coordinados adecuadamente, entonces sabríamos quién tiene su parte. Y por lo menos en este punto, las farmacias sabrían cuál es su parte y coordinadamente se hubiera, digamos, monitoreado también eso. ¿Ok? Eh, Finalmente, señalar que permite eso, ¿no? Pero los diversos actores sociales, el poder trabajar de forma coordinada como un proceso común, estableciendo una única línea de comandos, que es básicamente la autoridad de salud, y el despliegue de acciones coordinadas para salvar vidas humanas, ¿ok? Y esto de acá es importante porque todavía no lo hemos reflejado completamente. Seguimos perdiendo vidas humanas por temas administrativos, ¿ok? Eso tendría que ser inaceptable, y es inaceptable. Sin embargo, tenemos todavía brechas de coordinación que tendríamos que entender y abordar adecuadamente, ¿ok? Se está haciendo todo lo que se puede, pero todavía no tenemos un enfoque coordinado adecuado, ¿ok? Y creo que 22.320 nos podría ayudar a alinearnos, no solo para terminar de responder ante el COVID-19, porque todavía estamos en pleno estado de emergencia, ¿ok? Sino que también empezar a ver
de manera coordinada cómo vamos a recuperarnos después, ¿ok? Cuando ya esto esté más controlado, cuando ya hay una vacuna, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperarnos? La famosa nueva normalidad, ¿ok? También tiene que tomar en consideración cómo vamos a volver a nuestros niveles o a nuestra forma de vida, ¿ok? Con las modificaciones pertinentes, pero si lo hacemos de manera coordinada, todos vamos a tener un mejor resultado, ¿ok? Entonces, eso es lo que podemos ver sobre 22.320. Y vamos rápidamente a hablar de 22.